La Voz de América presenta. Estados indecisos son epicentro de intensa polarización entre candidatos a la Casa Blanca a 4 días de las elecciones. En la clave del voto hispano, los latinos en Arizona se convierten en un tesoro muy preciado para ambas campañas. Hospitales de Texas ahora se ven obligados a verificar estatus migratorio de sus pacientes. Y los rituales del Día de los Muertos en México, una tradición que celebra las memorias sobre el olvido. Bienvenidos al Mundo al Día, les saluda Yasmín López. En la última recta para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y cuando los estadounidenses están evaluando la salud de la economía, hoy se conocieron las cifras de empleo del país. 12,000 puestos de trabajo fueron creados en el mes de octubre, una cifra sorprendentemente baja respecto a los 223,000 del mes anterior. Jacopo Luzzi está con nosotros para ponernos en contexto. Jacopo, ¿qué revela este informe? Bueno, Yasmín, estas cifras han dado nuevo material político para las dos campañas y subraya cuánto la economía sea el tema más importante en estas elecciones para los votantes. Sin embargo, tenemos que señalar que al mismo tiempo nuevos datos mostraron que el crecimiento económico se mantuvo sólido en los últimos meses debido al fuerte gasto de los consumidores y que la inflación se ha enfriado hasta alcanzar tasas normales. El informe de octubre sobre el empleo en Estados Unidos, que mostró un débil crecimiento con solo 12,000 trabajos añadidos, se convirtió rápidamente en material político para ambas campañas presidenciales este viernes sobre cuál candidato sería mejor en la gestión de la economía. Este informe de empleo es una catástrofe y revela definitivamente hasta qué punto Kamala Harris dañó nuestra economía. La Casa Blanca dijo que el informe no reporta los factores que impactaron los números, como 2 huracanes que golpearon a Estados Unidos en octubre y un paro ya terminado de la empresa Boeing. Incluso en este informe tan ruidoso vemos que los salarios aumentaron un 4% interanual. La Casa Blanca enfrenta críticas por presuntamente haber alterado la transcripción oficial de una llamada en la que el presidente Biden pareció definir como basura a los partidarios de Trump. El presidente publicó una declaración que se publicó en Twitter y dejó muy en claro lo que quería decir, entendiendo que sus palabras podrían haber sido sacadas de contexto. Estaba hablando del comediante, estaba hablando de la retórica del odio. Entre tanto, ambos candidatos harán campaña este viernes en Wisconsin y Michigan. Trump el jueves en Arizona redobló sus promesas en torno a la inmigración y pareció amenazar a la ex legisladora republicana Liz Cheney, que ha respaldado Harris. Es una guerrera radical. Pongámosla allí de pie con un rifle y 9 cañones disparándole. Veamos qué opina al respecto. Ambas campañas buscan atraer a los votantes latinos. Harris en Las Vegas, impulsada por las superestrellas Jennifer López, prometió trabajar para todos los estadounidenses, argumentando que Trump no lo hará. Todo es cuestión de odio y división. Al mismo tiempo, recibió críticas un comentario del candidato vicepresidencial republicano J.D. Vance, quien afirmó sin evidencias que algunos adolescentes se vuelven transgénero para mejorar sus posibilidades de ingresar a las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. La carrera por la Casa Blanca es reñida. Casi todas las encuestas muestran que están empatados los dos candidatos, tanto a nivel nacional como en los 7 estados en disputa. Los demócratas miran al apoyo de las mujeres como un factor clave en estas elecciones, mientras Trump tiene un creciente apoyo entre los hombres jóvenes y entre latinos y afrodescendientes, votantes tradicionalmente demócratas. Ahora veremos qué sucede y cómo impacta este informe económico en las urnas. Jacopo, gracias por el reporte. Arizona, un estado con una larga tradición conservadora, ha sido testigo de un cambio significativo en el panorama político. En 2020, Joe Biden se convirtió en el segundo demócrata en ganar en el estado en 70 años. En vivo desde Tucson está con nosotros Paula Díaz. Paula, ¿cómo es que el voto hispano se ha convertido en un tesoro muy codiciado por ambas campañas? Yasmín, te saludo desde las afueras de la oficina del registro del condado Pima y así, como tú dices, hay mucho interés en Arizona
porque como sabemos es uno de los estados péndulo que puede definir la presidencia de Estados Unidos. Funcionarios del condado nos han dicho que ya el 42% de los votantes registrados emitieron su voto, muchos de ellos latinos. Las elecciones presidenciales aumentan el registro de votantes y las del 5 de noviembre no son la excepción. Los jóvenes hispanos están emocionados de participar en el proceso electoral. Algunos, como Gabriel Martínez, lo harán por primera vez. El primer cambio, para mi punto de vista, es la economía. O sea, sí está todo muy caro, el estilo de vida en todos los estados, en cualquier ciudad, en cualquier... Diariamente, decenas de personas recorren vecindarios en el sur de Arizona para promover el voto. Ellos tienen la oportunidad de escuchar directamente los temas que los motivan a votar, entre otros cambios en las leyes migratorias. Definitivamente algo que es muy redundante es la economía. Es un tema prioritario para las familias. Ellos mencionan que los costos han subido muchísimo en cosas básicas como la comida. Además de la economía, la inflación, la seguridad fronteriza y el conflicto en el Medio Oriente, los negociantes en Tucson tienen un punto de preocupación y es el aumento del crimen. En unas áreas de la ciudad pues se están cerrando muchos negocios por el crimen y por la falta de reacción de los gobiernos locales. Bueno, y es tal el interés internacional que tiene Arizona, que nos dijeron funcionarios del condado que han llegado periodistas de Japón, de Holanda y de España que ya están aquí en la ciudad para cubrir las elecciones este 5 de noviembre. Gracias, muchas gracias Paula por este reporte. Bien, y la clave del voto hispano tiene información ampliada en nuestra página web vozdeamerica.com. Usted solo debe escanear el código QR que ve en pantalla y allí tendrá acceso a todos los reportajes que los periodistas de La Voz de América han producido para usted. Y en esta recta final hacia las elecciones presidenciales se intensifica la desinformación. Organizaciones destinadas a verificar la veracidad de los contenidos alertan sobre la masiva propagación de estrategias engañosas en anuncios publicitarios que manipulan los hechos, muchos de ellos distribuidos en medios hispanos. Ángela González nos pone en contexto. Citas editadas de manera engañosa o respuestas erróneas generadas en español por modelos de inteligencia artificial han producido una corriente de desinformación electoral en español a pocos días de las elecciones presidenciales. Este anuncio televisivo, aprobado por la campaña republicana con una cita del New York Times, dice que Kamala Harris busca aumentar significativamente los impuestos, pero omite que es para los estadounidenses más ricos. Organizaciones que se dedican a combatir la desinformación en español, como Fact Chequeado, corroboran cuáles anuncios contienen información errónea. Una, por ejemplo, que se hizo en línea y también offline, que muestra a la candidata Kamala Harris vestida de comandante comunista y que se pagaron auspicios para mostrarle a hispanos que viven en swing states esa imagen. Otras organizaciones como Proof News encontraron también que la mitad de las respuestas generadas en español sobre las elecciones contenían información incorrecta, incluidos modelos de inteligencia artificial de aplicaciones de Meta y Google. En el momento actual de las redes sociales, hay anuncios virales o bot farms, creaciones falsas, que están difundiendo una especie de narrativa sobre un candidato en la última parte del ciclo electoral, y hay suficiente evidencia histórica de que estas noticias de última hora afectan la forma en que los votantes piensan. Una vocera de la campaña de Donald Trump le dijo a CNN que Trump tiene los anuncios más impactantes y mejor producidos del sector. La desinformación no tiene castigos legales, nos dice este abogado. No hay acción legal al respecto. Sería muy difícil por el derecho de libre expresión. Según la empresa AD Impact, los anuncios con desinformación se encuentran entre los más vistos. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y los centros educativos estadounidenses también aprovechan la coyuntura electoral para educar a los futuros votantes a entender el valor del sufragio. Adriana Arévalo desde Las Vegas con el reporte. Los votantes no nacen, se hacen. Esa parece ser la premisa de los educadores que se encargan de enseñar a las nuevas generaciones cómo funciona el sistema democrático de Estados Unidos y sobre todo cómo hacer que su voz cuente. Conocer el proceso electoral, especialmente este año porque es un año electoral para candidatos presidenciales, están aprendiendo sus primeras responsabilidades como adultos, su deber cívico.
En sus clases, la maestra Shine instruye a sus estudiantes en temas que van desde la conformación del gobierno hasta el funcionamiento de las campañas políticas. Como práctica, algunos alumnos se preparan como si fueran candidatos, sostienen debates y celebran elecciones. Algunos asistieron a un evento electoral reciente encabezado por el expresidente Barack Obama en Las Vegas. Creo que fue más bien una revelación. Me abrió los ojos a lo importante que es mi voto y me hace sentir que mi voto realmente importa y que mi voz realmente tiene algo que decir en el futuro de nuestro país. Ni en las clases ni en las actividades que realizan estos estudiantes se habla de partidos o de candidatos específicos. Todo se enfoca en la participación cívica y en entender que cada voz cuenta. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. A partir de este viernes, los hospitales de Texas deberán preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio antes de ofrecer sus servicios. La medida es una orden del gobernador republicano Greg Abbott. Laura Sepúlveda tiene la información. Con nerviosismo reciben algunos migrantes la noticia de que su estatus migratorio será tema de pregunta en los hospitales cuando requieran servicios médicos. Los hospitales son parte de que las personas puedan estar saludables y no se pueda expandir una pandemia o algo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nosotros aquí cuando los enfermemos? ¿Qué vamos a hacer? Si no tenemos dinero para ir a una clínica privada. Según el gobernador Greg Abbott, el estado de Texas absorbe un gran porcentaje de los costos asociados con la atención médica para personas que no están legalmente presentes en Estados Unidos, por lo que algunos migrantes comprenden la raíz de la nueva regla, pero piden no ser generalizados. Cuando uno va al hospital siempre paga las consultas, pero la mera verdad también hay mucha gente que no paga. Esperemos que la cambien porque sí, de verdad uno ocupa del hospital, quiero o no. La estrategia de cómo se va a cumplir con la recolección de esta información sobre los pacientes depende de cada hospital. Puede ser escrita o verbal. Lo que es claro es que ningún centro médico puede negar atención si la persona decide no responder a esta pregunta sobre su estatus migratorio. Lo fundamental para los pacientes es que esto no cambia la atención hospitalaria. Los hospitales de Texas siguen siendo un lugar seguro para la atención necesaria. Según aclaró la Asociación de Hospitales de Texas, cada centro médico es diferente y la norma aplica solo para hospitales públicos que atienden a poblaciones que reciben cobertura de Medicaid y CHIP. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Estados Unidos sigue buscando una salida diplomática a la crisis que enfrenta el Medio Oriente, donde continúan los ataques en el norte de Israel y el Líbano, así como en Gaza. Celia Mendoza en directo con nosotros desde la Casa Blanca. ¿Qué está sucediendo, Celia? Yasmín, los oficiales estadounidenses que se encuentran en el Medio Oriente están buscando que se dé por lo menos un cese al fuego de 60 días entre Israel y el grupo Hezbollah, ya que hay que recordar que el Líbano directamente, su gobierno no está involucrado en estas tensiones. De acuerdo a la información entregada en las últimas horas, se está tratando con Naciones Unidas que se vuelva a implementar la resolución 1701 y esto podría ser un camino a que esto pueda suceder. El humo sobre Beirut, la capital del Líbano, es evidencia de los recientes bombardeos de Israel contra Hezbollah. Esta zona fue golpeada por 9 fuertes ataques aéreos alrededor de las 2:30 a 3 de la madrugada. Esto se da luego que Hezbollah llevara a cabo un ataque en Metula que dejó por lo menos 5 israelíes muertos y varios heridos. Tensiones que se mantienen mientras una delegación estadounidense se encuentra en Egipto buscando un camino para reactivar las negociaciones que permitan liberar a los secuestrados, así como un acuerdo de cese al fuego en Gaza y Líbano. Respecto al Líbano, permítanme decir que estamos trabajando muy duro y avanzando a fin de llegar a entendimientos sobre lo que se requiere para la implementación efectiva de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta sería la base de una resolución diplomática de la crisis. Un proceso que, según el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está regido por el factor seguridad. Lo principal es nuestra capacidad y nuestra determinación para mantener la seguridad, frustrar los ataques contra nosotros y responder contra el armamento de nuestros enemigos tanto como sea necesario, a pesar de todas las presiones y limitaciones. Eso es lo principal. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, el avance en un posible cese el fuego en Gaza ha sido limitado. En las últimas horas, el Ministerio de Salud palestino indicó que el número de muertos en la franja de Gaza desde octubre
octubre de 2023 sobrepasó los 43.200. Y en las últimas horas, las operaciones israelíes se han intensificado también en Cisjordania, donde se destruyó gran parte de las oficinas en Tulkarem de UNRWA, la oficina de la ONU para el pueblo palestino. Decimos detener estos ataques, detener las guerras. No queremos lo que está pasando, la destrucción. A pesar del optimismo de la delegación estadounidense, las condiciones en el terreno hacen cada vez más difícil la posibilidad de llegar a un acuerdo, en especial después de que Hamás asegurara que no hará un cese temporal, que se tiene que llegar a un acuerdo completo, y mientras Irán nuevamente ha reiterado que podría actuar en contra de Israel después de los últimos ataques en su territorio. Celia, gracias. Y en Europa del Este, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, recibió este viernes a su homóloga norcoreana, Cho Song-wei, en medio de informes sobre el envío de 10.000 soldados norcoreanos a Rusia para apoyar su campaña en Ucrania. Pues este despliegue, según el Pentágono, marca una escalada significativa y podría impactar las relaciones en el Indo-Pacífico. Ambos países han evitado confirmar el envío de tropas y aseguran que su cooperación es legal. La situación ha generado preocupaciones en Occidente sobre un posible intercambio de tecnología nuclear y el presidente surcoreano incluso ha considerado suministrar armas a Ucrania en respuesta a esta creciente alianza. Y hay fiesta en Los Ángeles. Los Dodgers celebran su campeonato tras 36 años de espera. Este martes 5 de noviembre, La Voz de América transmite las elecciones en Estados Unidos. Enlazados en todas nuestras plataformas, siga el paso a paso de estos comicios con los reporteros y corresponsales de La Voz de América. En los estados claves. Y desde las sedes de las campañas presidenciales. Durante todo el día, conéctate, vozdeamerica.com. Y en la noche no te pierdas en nuestro especial de televisión y multimedia, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Se nos acabaron las esperanzas, muchachos. Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada. Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar. Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Miles de aficionados se lanzaron a las calles de Los Ángeles para celebrar con los campeones de las grandes ligas. Después de 36 años de soñarlo, los fanáticos de los Dodgers finalmente podrán festejar su tan esperado campeonato de béisbol. Fernando Mejía nos tiene la historia. El sol aún no aparecía, pero la gente desvelada llegó desde muy temprano para agarrar un buen lugar donde iniciaría la celebración. ¡Let's go Dodgers! Con un poco de sueño, pero con mucho entusiasmo, los gritos de apoyo se hicieron sentir. Son como familia para todos los que viven aquí en Los Ángeles. ¿Cómo no apoyar a nuestro equipo cuando ganaron un campeonato que ya tenían mucho de merecer? Al pie del ayuntamiento esta mañana aparecieron los jugadores mostrando el flamante trofeo de campeones. La emoción era palpable entre los aficionados. Con toda la energía, porque hace 4 años no pudimos celebrar con el desfile, pero hoy sí vamos a celebrar al 2 por 1.
El recorrido tuvo una duración de 45 minutos por varias calles de Los Ángeles, seguido de una celebración más en el estadio, en donde el improvisado altar a Fernando Valenzuela seguía siendo punto de reunión. Muchos consideran que la memoria del Toro guió al equipo a la victoria. Valenzuela hubiese cumplido hoy 64 años. Sí, seguro fue como un ingrediente más, una motivación más para todos los jugadores del equipo por todo lo que significó Fernando para el equipo. Detrás quedan los recuerdos de los disturbios y actos delictivos que empañaron el campeonato esa noche. Muchos consideran que eso es solo el reflejo de una ciudad que está muy contenta en este momento, pero que tiene muchos problemas sociales. No voy a decir que es justo, pero lo entiendo. Y también siempre me recuerdo de un quote de Martin Luther King que dice que pues los riots es pues como un grito de la gente que no tiene voz. 36 largos años de espera que finalmente terminan. Aunque los Dodgers ganaron el campeonato en el 2020, la celebración fue cancelada por motivos del COVID, así es que hoy muchos viven una triple celebración: el campeonato del 2020, el obtenido recientemente y el cumpleaños de Fernando Valenzuela. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. Hacemos una nueva pausa, usted no se mueva, regresamos en instantes. ¿Qué tenemos esta semana en Visión 360? Un problema al alza. La inflación un poco como la grasa en el cuerpo. Siempre hace falta un poquito. Alquileres mensuales se disparan en Estados Unidos. Y llegó Halloween, así que le damos un recorrido diferente por Washington, descubriendo historias ocultas de fantasmas, misterios sin respuesta y uno que otro escándalo. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz. Este es mi compromiso como periodista, un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Una devastación sin precedentes han dejado las inundaciones en España, especialmente en Valencia, donde ya se contabilizan 205 muertos y numerosos desaparecidos. Imágenes aéreas de la Policía Nacional muestran cómo infraestructuras completas, puentes, edificios y vehículos han quedado reducidos a escombros. Autoridades reportan que aún hay calles bloqueadas y comunidades sin electricidad ni agua potable. Y lo peor, la amenaza de más lluvias complican los esfuerzos de organismos de rescate. En otras noticias, el asesinato del periodista Ángel Gaona en 2018 transformó el panorama del periodismo en Nicaragua. Este trágico evento resuena especialmente cuando se acerca el Día Internacional para terminar con la impunidad de los crímenes contra periodistas. Donaldo Hernández nos informa. Han transcurrido 6 años desde el asesinato del periodista Ángel Gaona en Nicaragua, pero su caso sigue causando indignación. Ángel Eduardo no debía morir. Y peor de la forma en que lo hicieron. Ángel Eduardo no le hacía daño a nadie. El 21 de abril del año 2018, el periodista daba cobertura a las protestas contra el gobierno. Un disparo en la cabeza acabó con su vida. Su muerte quedó registrada en su propia transmisión. De Banpro totalmente destruida. En Nicaragua no se había dado la muerte de un periodista en varias décadas, y peor de esa magnitud y de esa manera como lo asesinaron a él. Todavía seguimos esperando justicia.
El gobierno del presidente Daniel Ortega niega su responsabilidad. No obstante, organizaciones de periodistas señalan al Estado como el responsable de su asesinato. Es claro de que el Estado cometió un crimen contra Ángel y se conocerá la verdad. A inicios de octubre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana por el crimen de Ángel Gaona. El caso va a sentar un precedente sobre el respeto y la obligación reforzada que tiene el Estado nicaragüense de proteger, prevenir y sancionar a los responsables que cometan actos contra personas periodistas debido al rol que tienen las personas periodistas en una sociedad. La demanda contra el Estado de Nicaragua en la Corte Interamericana llena de esperanza a los familiares de Ángel Gaona en su demanda de justicia. Donaldo Hernández, Voz de América. Regresamos con el Día de los Muertos en México, una celebración única que une a familias y honra a los seres queridos que ya han pasado a otra vida. A solamente días de las elecciones más disputadas de Estados Unidos, ¿por qué está tan dividido el electorado del país? Mira, yo siempre digo, yo respeto a los votantes magas republicanos, porque si a mí me estuvieran dando solamente la información que ellos reciben, yo estaría pensando como ellos. No te he llamado ninguna vez extrema izquierda ni comunista. Tú a mí, maga, republicana, conspiradora, que te las das de mujer inteligente. Y tu inteligencia no me llega ni a las rodillas. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias, más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre, importa. En México, la celebración del Día de los Muertos es única en cada estado, municipio y comunidad, pero el objetivo es el mismo: reunir a las familias para honrar y recibir a sus seres queridos, quienes, según la creencia, regresan del más allá en este día especial. Miguel Ángel Boiso nos cuenta más de esta historia. En esta tradición de Día de Muertos, los huesos tienen un papel fundamental para la construcción de las piezas que adornan los altares de las plazas y las casas en diferentes partes de México. Se emplean figuras de calaveras y de huesos. Es una alusión a esta capacidad regenerativa de los huesos y de la vida. Hay catrinas que hacen con papier-mâché, o hay calaveras de diferentes formas, y todas son creativas. En Atlisco, Puebla, espectaculares figuras de cartonería vestirán este pueblo mágico durante un mes. Ernesto Ronces es diseñador y hace 14 años comenzó a realizar piezas de cartón alusivas al Día de Muertos. Siempre me han llamado la atención todo lo relativo a tradiciones mexicanas, culturales, sobre todo esta. Y en Oaxaca, la fecha está marcada para que las ánimas de los fieles difuntos vuelvan a casa. Esa es la creencia de la etnia zapoteca, que le rinde culto a sus muertos en la celebración del Xandú, quienes erigen un altar donde se colocan ofrendas como frutas, velas, alimentos típicos, y no debe faltar la flor de cempasúchil. Tiene un simbolismo muy especial porque representa el plano terrenal en donde llega el espíritu en este caso de Narro Celia, a convivir con sus familiares. Esta tradición que se practica aquí en Juchitán. Miguel Ángel Boiso,
Voz de América, México. De esta manera cerramos esta emisión del Mundo al Día. Recuerde que la próxima semana tenemos transmisión especial de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Les informó Yasmín López. Los espero el lunes.